nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy ofrecemos la misa del segundo día de las témporas de verano, que esta semana, el miércoles, hoy y mañana, son días de ayuno. Y son días de ayuno y de oración precisamente para pedirle a Dios las buenas cosechas de este verano. Y en segundo lugar, para pedirle a Dios por los que van a ser ordenados sacerdotes el día de mañana. Porque en el calendario tradicional los sacerdotes se ordenan la semana de las témporas, cualquiera de las 4 témporas del año. Pero como todos los cursos de los seminarios terminan en este mes, entonces la ordenación por lo general acontece el día de mañana. Acabamos de escuchar esto en el Evangelio de estos hombres que llevan a este paralítico porque creían entender lo que el paralítico necesitaba. Pero la realidad es que el paralítico necesitaba otra cosa. Entonces, si nos equivocamos en lo que pedimos, no obtenemos lo que necesitamos. Entonces, Cristo sabía lo que el paralítico necesitaba en realidad y se lo dio. Entonces, no hay cosa más eficaz para con Dios que la oración. Y San Juan Crisóstomo dice que la oración tiene tal eficacia que al parecer hace la palabra del hombre tan poderosa y aún más que la palabra de Dios. Tan poderosa, dice, porque como Dios con una palabra hizo todas las cosas, no tiene el hombre que hacer más que hablar y pedir para conseguirlo todo. En este sentido, él dice que la palabra del hombre en la oración es más poderosa que la palabra de Dios en la creación. Más poderosa aún, de algún modo, porque si Dios se hace obedecer de las criaturas. Sin embargo, la oración tiene tal fuerza que aún Dios obedece a la voz del que ora. Esa es la realidad. Mas, sin embargo, hay otra realidad. Esta de que cada día oímos de tantos cristianos que se lamentan de la inutilidad y del poco fruto que sacan de la oración. Y la realidad es que muchas veces nuestra oración es defectuosa en dos formas. Defectuosa en el asunto, es decir, en lo que pedimos, y defectuosa en la forma en que pedimos. No pedimos a Dios lo que quiere que le pidamos, y no le pedimos del modo que quiere que se lo pidamos. Entonces, el mérito de la oración depende de la naturaleza de las cosas que pedimos. Porque hay veces que le pedimos a Dios cosas que son perjudiciales para la salvación, o bienes temporales y pasajeros que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Ciertamente que los bienes materiales son dones de Dios. Lo que pasa es que no los pedimos según el orden que Dios tiene establecido, ni en orden al fin que Él ha establecido. Porque en primer lugar, se le piden solamente beneficios temporales, que todos van a parar a las necesidades de esta vida, y por lo tanto apenas se piensa en las necesidades espirituales, a las cuales pues está intensamente ligada nuestra salvación. Es decir, son bienes los que pedimos, mas son bienes perecederos, bienes de un orden inferior a un hombre, especialmente un hombre cristiano, bienes que muchas veces corren el riesgo de convertirse en nuestros verdaderos males. Por eso es que rara vez venimos al templo, por ejemplo, a pedirle a Dios
sólidos como la pureza de las costumbres, la buena conciencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, la fe, la caridad y todo aquello que verdaderamente le sirve al alma. Entonces, pedir a Dios bienes de la tierra es en realidad no pedirle nada. Si ustedes recuerdan este pasaje del Evangelio de la transfiguración de nuestro Señor, que suben Pedro, Santiago y Juan con nuestro Señor, y después de que tuvieron esta visión, Pedro le pide a Cristo, le dice: qué bueno es estar aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Cristo no le otorgó lo que Pedro le pidió. ¿Por qué? Porque solo era para Pedro una dulzura sensible, de cuyo placer Pedro tenía la intención de gozar, y de gozar no solamente ese día, sino todos los días. Y Cristo no se la concedió. ¿Cuántos de nosotros no habremos pedido eso en vez de pedirle nuestra total conversión, nuestra verdadera conversión? Hoy por hoy, ¿cuántos miles de personas van, por ejemplo, a estos congresos diocesanos, carismáticos, a pedirle bienes temporales? Entre ellos la salud. Y muchas veces Dios les otorga la salud a las personas. Se las otorga para su propio reino. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios nos ha prometido otorgarnos cualquier cosa que le pidamos. Solo es necesario que lo hagamos según la regla que Él mismo nos ha dado para pedir. Porque en la oración debe pedirse en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Es decir, hemos de pedirle a Dios la santificación de su nombre, como lo decimos en el Padre Nuestro, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad. Y al final, el pan material que nos sirva de sustento para servirlo, para cumplir su voluntad. Y muchas veces nosotros invertimos este orden, pedimos el pan material antes que el reino de Dios. Por otro lado, nuestras oraciones no tienen eficacia sino en cuanto están unidas a las oraciones de Cristo. Dios nos oye solo por respeto y por los merecimientos de su Hijo, y porque hizo su Hijo oración por nosotros, aun cuando nosotros no estábamos en condiciones de orar. ¿Y qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió Cristo a Dios Padre? En el capítulo 17 de San Juan le pidió que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que estamos todos unidos por la caridad. Le pidió a Dios: santifícalos en la verdad. Sí. Y si nosotros le pedimos otras cosas, le pedimos lo que Jesucristo jamás pidió por nosotros. Por eso es que pedimos y no conseguimos, porque no pedimos con Cristo, unidos a Él. Por eso es necesario tener en cuenta que la esperanza cristiana, o la virtud de la esperanza, no tiene por blanco los bienes de esta vida. La esperanza como virtud Dios nos la da solo para esperar los bienes imperecederos que Dios nos otorgará para salvarnos. Hemos de orar entonces como cristianos. No nos engañemos en la elección de los bienes que pedimos. Hay muchos que esperan en Dios, pero sin tener que verlo, sin tener que ver nada con Él. Esperan todo lo demás que no es Dios.
Entonces, así como no esperamos nada sino de Dios, no esperemos tampoco nada sino a Dios y en orden a Dios. En nombre del Padre,